Roma. Año 800. La ciudad eterna contenía la respiración. Habían pasado 3 siglos desde que el último emperador de Occidente, el joven Rómulo Augustulo, fuera depuesto por un jefe bárbaro, y las insignias imperiales, las galas de una era pasada, fueran enviadas a Constantinopla. El imperio romano de Occidente había dejado de existir. Su cuerpo había sido despedazado. Su herencia parecía haberse dispersado con el viento de la historia. La oscuridad descendió sobre Europa. Los caminos se cubrieron de maleza, los acueductos se derrumbaron, las ciudades se despoblaron. El mundo se sumió en el crepúsculo, en una época que la posteridad llamaría la Edad Oscura. Pero en ese gélido día de Navidad, en la antigua Basílica de San Pedro, en el corazón del mundo cristiano, estaba ocurriendo algo inimaginable. El aire era denso por el olor a incienso y a la cera derretida de miles de velas. Una multitud, compuesta por la nobleza romana, guerreros francos con cotas de malla y armaduras de cuero, y clérigos con casullas bordadas en oro, llenaba el vasto espacio. Todas las miradas estaban puestas en el altar, donde se celebraba una solemne misa. Ante el altar, de rodillas, en la postura de un humilde peregrino, rezaba un hombre de estatura gigantesca. Incluso de rodillas, parecía más alto que muchos de los que estaban a su lado. Tenía casi 60 años, pero en sus anchos hombros y su poderoso cuello aún se adivinaba la fuerza inquebrantable de un guerrero. Su cabello claro estaba veteado de canas, pero sus ojos azules, claros y penetrantes, miraban el crucifijo con una devoción genuina. Era Carlos, rey de los francos y los lombardos, conquistador de sajones, ávaros y bávaros, señor de las tierras desde los Pirineos hasta el Danubio, desde el Mar del Norte hasta la propia Roma. En el momento culminante del servicio, cuando el rey se levantó de sus rodillas tras la oración, el Papa León III, el mismo papa a quien sus enemigos habían intentado recientemente cegar y arrancarle la lengua, y que solo había encontrado protección junto a este rey franco, dio un paso adelante de repente. En sus manos sostenía una preciosa corona de oro. Y antes de que nadie pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, colocó esta corona sobre la cabeza de Carlos. Y en ese mismo instante, como por una señal, el coro y toda la multitud romana, instruida de antemano, gritaron 3 veces una aclamación ensordecedora, una antigua fórmula que no se había oído aquí en siglos, proclamando a Carlos Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, y deseándole vida y victoria. Emperador. De nuevo, había un emperador en Occidente. En ese momento, en la mañana de Navidad del año 800, los hilos de la historia, rotos 3 siglos antes, se tejieron en un nuevo y apretado nudo. El mundo cambió para siempre. Pero, ¿estaba el propio Carlos preparado para esto? Su biógrafo, Eginardo, escribiría más tarde que el rey estaba tan sorprendido y disgustado que afirmó que no habría entrado en la iglesia ese día si hubiera conocido las intenciones del Papa. ¿Era esto cierto? ¿O fue una genial hipocresía política, diseñada para mostrar que había aceptado la carga del poder no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios y del pueblo de Roma? Para comprender cómo este rey franco, descendiente de jefes bárbaros, pudo reunir bajo su mano los fragmentos del imperio caído y revivir la idea misma de un Estado cristiano universal, debemos emprender un viaje. Será un viaje al corazón mismo de la Edad Oscura, a un mundo donde la fe y la superstición, la crueldad y el anhelo de conocimiento, el caos y la voluntad de orden, se enfrentaron en una lucha mortal. Esta es la historia de un hombre que, con la fuerza de su espada y su genio, forjó una nueva civilización en el yunque de la guerra. La historia de Carlos, a quien la posteridad llamaría Magno. Antes de que nuestro protagonista entre en la escena de la historia, debemos mirar hacia atrás y contemplar el mundo al que estaba destinado a llegar.
Un mundo construido sobre los huesos y los escombros de la civilización más grande que la humanidad había conocido. Porque para comprender la magnitud de las hazañas de Carlos, es necesario tomar plena conciencia de la profundidad del abismo en el que se había hundido Europa tras la caída de Roma. Siglo V de la era cristiana. El Imperio Romano de Occidente, un coloso que se extendía desde Britania hasta África, desde Hispania hasta el Rin, agoniza. Sus legiones, otrora una fuerza invencible, se desvanecen en interminables guerras civiles y en combates contra pueblos nuevos y enérgicos, a los que los propios romanos llamaban despectivamente bárbaros. Godos, vándalos, francos, burgundios, anglos, sajones. Estas tribus germánicas, que durante siglos habían vivido en las fronteras del imperio, primero como enemigos, luego como mercenarios, se convierten ahora en sus amos. En el 410, los visigodos de Alarico saquean la propia ciudad eterna, Roma. En el 455, los vándalos repiten la hazaña con aún más crueldad. En el 476, el jefe germánico Odoacro depone al último emperador y el imperio de Occidente deja de existir formalmente. Pero la caída de un imperio no es un evento instantáneo. Es un proceso largo y doloroso de desintegración. Imaginen un mecanismo gigantesco y complejísimo que de repente deja de recibir mantenimiento. Los engranajes se oxidan, las correas se rompen, secciones enteras se desprenden y comienzan a vivir su propia vida. Lo mismo le ocurrió a Europa. Desaparece un sistema jurídico unificado. El claro y exhaustivo derecho romano es sustituido por las leyes bárbaras, compilaciones de costumbres tribales donde el principal argumento es a menudo el juicio de Dios, la ordalía por fuego, por agua o el duelo judicial. La economía se derrumba. El Imperio Romano había sido una zona de libre comercio. Ahora, en cada río, en cada puente, los nuevos señores establecen puestos y cobran peajes. Las grandes calzadas romanas, obras maestras de la ingeniería, caen en el abandono. Las losas de piedra son saqueadas para la construcción, los puentes se derrumban. Viajar se vuelve largo y mortalmente peligroso. El comercio se extingue, reduciéndose al intercambio de artículos de lujo para la élite. Las ciudades, esos centros de artesanía, cultura y administración, se vacían. Su población huye al campo en busca de sustento y protección bajo la mano de algún jefe local. Europa se vuelve agraria, cerrada, autárquica. Se produce una catástrofe cultural. El latín, otrora la lengua única del imperio, comienza a fragmentarse, a vulgarizarse, a mezclarse con los dialectos germánicos, dando origen a las futuras lenguas romances. La alfabetización se convierte en el privilegio de un círculo reducido de clérigos. Las grandes bibliotecas de la antigüedad son destruidas en los incendios de las guerras o simplemente se pudren en el olvido. Se pierden las técnicas de construcción en piedra y hormigón. Los nuevos gobernantes prefieren vivir en residencias fortificadas de madera en lugar de en villas de mármol. La única fuerza que conserva cierta unidad, cierto reflejo de la unidad perdida, es la Iglesia cristiana. Los obispos en las ciudades asumen las funciones de los antiguos administradores romanos. Los monasterios, especialmente los benedictinos, se convierten en islas de estabilidad y en los últimos focos de alfabetización, donde los monjes copistas transcriben minuciosamente no solo las sagradas escrituras, sino también las obras de los autores antiguos, salvándolas de la desaparición total. El Papa de Roma, el Obispo de Roma, comienza gradualmente a reclamar el liderazgo espiritual sobre todos los cristianos de Occidente. Sobre esta tierra devastada surgen nuevas formaciones políticas, los reinos bárbaros. El reino de los visigodos en Hispania, de los vándalos en África, de los ostrogodos en Italia, de los burgundios en el valle del Ródano, de los anglosajones en Britania. Y, lo que es más importante para nuestra historia, el reino de los francos en la antigua provincia romana de la Galia. Es aquí, en la Galia,
donde se desarrolla el drama que servirá de prólogo al ascenso de Carlomagno. Los francos, bajo el liderazgo de su feroz y astuto jefe Clodoveo, de la dinastía merovingia, crean a finales del siglo V el más poderoso y duradero de los reinos bárbaros. Clodoveo realiza una jugada política genial. A diferencia de otros jefes germánicos que habían adoptado el cristianismo en su forma arriana, considerada una herejía, él adopta el catolicismo, la fe ortodoxa de la población galorromana. Esto le asegura el apoyo del clero y la aristocracia locales, permitiéndole crear una sólida síntesis de la fuerza militar germánica y la herencia cultural galorromana. La dinastía de los merovingios, descendientes de Clodoveo, gobierna el reino franco durante casi 3 siglos. Su seña de identidad era el pelo largo, considerado un símbolo de poder real y fuerza sagrada. Cortarle el pelo a un merovingio significaba privarlo de su derecho al trono. Pero con el tiempo, su poder real comienza a decaer. El reino, según la tradición franca, se divide entre los hijos del monarca, lo que conduce a interminables guerras civiles, fratricidios y crueles intrigas. Reinas como Brunegilda y Fredegunda se convierten en símbolos de esta época sangrienta. Para el siglo VII, los merovingios se han convertido en los llamados reyes holgazanes. Todavía llevan la corona, viajan por el país en un carro tirado por bueyes y presiden asambleas formales. Pero ya no gobiernan. Porque mientras los reyes se entregaban a la ociosidad y a los rituales, el poder real, como arena entre los dedos, se escapaba a manos de quienes administraban la corte y el tesoro real, a manos de los mayordomos de palacio. Y entre estos mayordomos, una familia resultará ser más astuta, más fuerte y más ambiciosa que todas las demás. Una familia destinada a derrocar a los últimos reyes de pelo largo y a fundar una nueva dinastía. La familia de la que provendría Carlomagno. Eran los Pipínidas, los futuros carolingios. La historia del ascenso de los carolingios es la saga clásica de cómo la ambición, el cálculo político y el poder militar permiten a una familia pasar de ser sirvientes de la corte a monarcas absolutos. Es una historia en la que cada generación sentó las bases para la siguiente, hasta que finalmente apareció aquel que construiría sobre esos cimientos el edificio de todo un imperio. Y mientras los últimos merovingios, como deidades en decadencia, se extinguían lentamente en sus dominios, a la sombra de su trono maduraba una nueva fuerza. El cargo de mayordomo de palacio, originalmente el de un simple administrador, se fue transformando gradualmente. Los mayordomos pasaron a comandar el ejército, a administrar el tesoro, a impartir justicia. En la parte nororiental del reino franco, en una tierra llamada Austrasia, este cargo se convirtió de facto en hereditario en manos de un poderoso linaje aristocrático que conocemos como los Pipínidas o los Arnulfingos, por los nombres de sus fundadores, Pipino de Landen y el obispo Arnulfo de Metz. El momento decisivo para esta familia fue el gobierno de Pipino II de Heristal. A finales del siglo VII, tras una larga lucha, unificó bajo su autoridad los cargos de mayordomo de todas las partes del reino franco: Austrasia, Neustria y Borgoña. Todavía gobernaba en nombre de un rey merovingio sin poder, pero todos sabían dónde residía el verdadero centro de fuerza. Sin embargo, la verdadera leyenda y el salvador del reino fue su hijo ilegítimo, un hombre cuyo nombre resonó en todo el mundo cristiano: Carlos Martel. Carlos, apodado Martel, que significa el martillo, fue la encarnación de la energía y el valor militar. Llegó al poder tras una cruel lucha después de la muerte de su padre. Era un guerrero rudo y analfabeto, pero poseía un genio estratégico. Y fue a él a quien le tocó la mayor prueba a la que se enfrentó el reino franco. A principios del siglo VIII, una nueva fuerza, aparentemente invencible, irrumpió en Europa desde el norte de África a través de Hispania. Guerreros árabes y bereberes, portando el estandarte verde del Islam, conquistaron en pocos años toda la península ibérica,
destruyendo el reino de los visigodos. Ahora sus miradas se volvían más allá de los Pirineos, hacia las ricas tierras de la Galia. Los ejércitos árabes comenzaron a realizar incursiones devastadoras en el sur del reino franco, capturando ciudades y llevándose a miles de cautivos. Parecía que nada podía detenerlos. El destino de la Europa cristiana pendía de un hilo. En el 732, un enorme ejército musulmán bajo el mando del emir Abd al-Rahman al-Ghafiqi avanzó hacia el norte, saqueó Burdeos y se dirigió hacia la ciudad de Tours, donde se encontraba la riquísima Basílica de San Martín. Carlos Martel reunió todas las fuerzas de los francos y marchó a su encuentro. Los dos ejércitos se encontraron en un campo entre las ciudades de Tours y Poitiers. Fue una batalla de civilizaciones. Por un lado, la caballería árabe, ligera y móvil, acostumbrada a ataques y maniobras rápidas. Por otro, la infantería franca, pesada y acorazada, formada en un muro de escudos inquebrantable, una falange que los árabes, según un cronista, llamaron la barrera de hielo. Durante varios días los adversarios permanecieron uno frente al otro. Finalmente, la caballería árabe se lanzó al ataque. Pero todas sus furiosas embestidas se estrellaron contra el muro franco. Los francos permanecieron firmes como rocas. En el momento decisivo de la batalla, Carlos envió un destacamento a la retaguardia enemiga para atacar el campamento árabe, donde se encontraba todo el botín saqueado. Parte de los guerreros musulmanes, al ver amenazados sus tesoros, retrocedieron, lo que provocó la confusión en sus filas. En medio de esta confusión, murió el propio emir Abd al-Rahman. Al caer la noche, el ejército musulmán se retiró, dejando miles de muertos en el campo de batalla. La victoria en Poitiers tuvo una enorme importancia psicológica y política. Aunque no detuvo por completo las incursiones árabes, destruyó el mito de su invencibilidad. Carlos Martel fue aclamado como el salvador de la cristiandad. Su autoridad se volvió incuestionable. Era el gobernante del reino en todo menos en el nombre. Ni siquiera se molestó en nombrar un nuevo rey merovingio títere tras la muerte de uno de ellos. El trono simplemente quedó vacío. El hijo de Martel, Pipino III, apodado el Breve por su baja estatura, heredó de su padre el poder y la ambición, pero poseía un instinto político mucho mayor. Comprendió que para legitimar su poder necesitaba algo más que la fuerza militar. Necesitaba una sanción sagrada, una aprobación divina, y la encontró en la figura del Papa de Roma. A mediados del siglo VIII, el papado se encontraba en una situación desesperada. Estaba amenazado por los lombardos, una tribu germánica que había conquistado la mayor parte de Italia y aspiraba a someter a Roma. El emperador bizantino en Constantinopla, protector nominal del Papa, estaba lejos y debilitado por la lucha contra los árabes y las disputas religiosas internas. El Papa necesitaba un nuevo y fuerte protector. Y ese protector solo podía ser el poderoso gobernante de los francos. En el 751, Pipino el Breve envió embajadores al Papa Zacarías con una pregunta astuta. ¿Quién debería ser rey, el que lleva la corona pero no tiene poder, o el que tiene el poder pero no lleva la corona? La respuesta del Papa fue predecible. Dijo que era mejor llamar rey a quien poseía el poder. Armado con esta arma ideológica, Pipino actuó con decisión. El último rey merovingio, Childerico III, fue depuesto, tonsurado, lo que le privó para siempre del estatus sagrado de su pelo largo, y enviado a un monasterio. Y el propio Pipino el Breve fue ungido rey por San Bonifacio, el apóstol de Germania. Este rito de la unción, tomado del Antiguo Testamento, transformó al rey de un simple jefe militar en el ungido de Dios, investido de poder sagrado. Así nació una nueva dinastía, la dinastía carolingia. En agradecimiento por su apoyo, y también a cambio de él, Pipino realizó 2 campañas en Italia, derrotó a los lombardos y entregó al Papa las tierras que les había arrebatado en el centro de Italia. Esta donación de Pipino sentó las bases de los estados pontificios
que existirían durante más de 1000 años. Así se selló la alianza fatídica entre la monarquía franca y el papado romano. Una alianza que definiría toda la historia posterior de la Edad Media y que alcanzaría su apogeo durante el reinado del hijo de Pipino, un hijo llamado Carlos. A la sombra de las grandes hazañas de su padre, Pipino el Breve, crecía una nueva generación de carolingios, destinada no solo a heredar un reino vasto y poderoso, sino a expandirlo a límites nunca antes vistos. Sin embargo, el camino hacia esa grandeza no comenzó con triunfos, sino con rivalidad familiar, intrigas y un conflicto no resuelto que podría haber sumido al reino en otra guerra civil. Carlos, el futuro Magno, nació, presumiblemente, el 2 de abril del 742. Sin embargo, esta fecha, al igual que su lugar de nacimiento, es objeto de debate entre los historiadores. Algunas fuentes indican fechas posteriores, hasta el 748. Esta incertidumbre es un rasgo vívido de una época en la que el nacimiento incluso de un futuro monarca no siempre merecía un registro preciso en los anales. Su madre fue Bertrada de Laon, una mujer autoritaria e inteligente, apodada Berta la del pie grande, por un defecto congénito en el pie. Desempeñaría un papel importante en los primeros años del reinado de sus hijos. Sabemos muy poco sobre la infancia y la juventud de Carlos. A diferencia de los emperadores romanos, cuya educación era sistemática y completa, Carlos creció como un típico aristócrata franco. Su principal universidad fue la corte de su padre, en constante movimiento. Desde temprana edad aprendió a montar a caballo, a cazar y a manejar la espada y la lanza. Participó en las campañas militares de su padre, incluso en Aquitania, y aprendió en la práctica el arte de la guerra y el gobierno. Su educación formal fue, al parecer, mínima. Hablaba la lengua franca popular, un dialecto germánico antiguo, y entendía el latín vulgar, el idioma de la administración y la iglesia. Pero en su juventud nunca aprendió a leer y, menos aún, a escribir, algo de lo que más tarde se arrepentiría sinceramente. En el 768, Pipino el Breve murió. Siguiendo la antigua tradición franca, que ni siquiera él pudo romper, Pipino dividió el reino entre sus dos hijos. El mayor, Carlos, recibió los extensos territorios costeros, que se extendían desde Aquitania en el sur hasta Turingia en el norte, formando una especie de media luna exterior. Al menor Carlomán le tocaron las tierras más compactas y centrales, incluyendo Borgoña, Provenza y Alemania. Roma estaba dividida como una manzana, y esta división estaba cargada de conflictos. Las relaciones entre los hermanos se tensaron de inmediato. Eran muy diferentes en carácter. Carlos era enérgico, decidido, ambicioso. Carlomán, más cauteloso, quizás envidioso y propenso a las intrigas. Casi de inmediato surgieron desacuerdos entre ellos. En el 769 estalló una nueva rebelión en Aquitania que su padre había sometido recientemente. Carlos fue a reprimirla y pidió ayuda militar a su hermano. Carlomán llevó sus tropas al lugar de encuentro, pero después de una breve conversación, dio media vuelta y se fue, dejando a Carlos solo para lidiar con la revuelta. Carlos, mostrando una determinación extraordinaria, reprimió la rebelión por su cuenta, ganando fama, pero guardando un rencor mortal hacia su hermano. La traición de Carlomán demostró que no se podía confiar en él. Su madre, la reina viuda Bertrada, intentó reconciliar a sus hijos. Llevó a cabo una activa actividad diplomática, buscando crear un sistema de alianzas que fortaleciera la dinastía. Fue ella quien organizó el matrimonio de Carlos con la hija del rey de los lombardos, Desiderio. Esta alianza debía asegurar la paz en las fronteras del sur y aislar a su enemigo común, el duque de Baviera. Carlomán, por su parte, buscó un acercamiento con la sede papal, viendo en ella un contrapeso a la creciente influencia de su hermano. El reino de los francos se encontraba al borde de la división. La corte de Carlos y la de Carlomán se convirtieron en centros de atracción para las facciones aristocráticas enfrentadas.
Parecía que estaba a punto de estallar una guerra fratricida, como las que tantas veces habían destruido el Estado merovingio. Pero en diciembre del 771, el destino intervino de la manera más inesperada. Carlomán, que tenía poco más de 20 años, enfermó repentinamente y murió. Las causas de su muerte aún no están claras. La versión oficial hablaba de una enfermedad grave, posiblemente una hemorragia nasal. Sin embargo, la repentina de su muerte generó rumores de envenenamiento, en los que muchos sospechaban del entorno de Carlos, si no de él mismo. No hay pruebas directas de ello, pero la rapidez y decisión con que Carlos aprovechó la situación es muy reveladora. No esperó a que la nobleza del reino de Carlomán decidiera qué hacer a continuación. No reconoció los derechos de herencia de los dos hijos pequeños de su hermano. Instantáneamente, reuniendo tropas leales, Carlos cruzó la frontera y se presentó en los dominios de su difunto hermano. La mayoría de los nobles y obispos de Carlomán, no queriendo nuevos disturbios y viendo en Carlos a un líder fuerte y ya famoso, le juraron lealtad de inmediato. La viuda de Carlomán, con sus dos hijos pequeños y algunos seguidores leales, huyó presa del pánico. ¿Y a dónde? A la corte de su padre, el rey de los lombardos, Desiderio, el mismo cuya otra hija era esposa de Carlos. Así, en solo 3 años después de la muerte de su padre, Carlos se convirtió en el único gobernante de todo el reino franco. Eliminó a su principal competidor interno y unificó bajo su mano todo el poder paterno. Pero la huida de sus sobrinos a la corte del rey lombardo creó una nueva y peligrosa amenaza. Desiderio tenía ahora en sus manos a los pretendientes legítimos, según algunos, a la mitad del trono franco. El conflicto con el reino lombardo se hacía inevitable. Y Carlos, que nunca rehuía un desafío, estaba dispuesto a aceptarlo. El período de formación había terminado. Comenzaba la era de las grandes conquistas. La Italia de finales del siglo VIII era un complejo nudo de contradicciones políticas, religiosas y culturales. El recuerdo de la grandeza de Roma aún vivía en sus piedras antiguas, pero el poder real pertenecía a otros. El sur de la península estaba bajo el dominio del Imperio bizantino. En el centro, en Roma, el Papa gozaba de una influencia cada vez mayor, apoyado en su autoridad espiritual. Y casi todo el norte y una parte significativa del centro de Italia pertenecían a la tribu germánica de los lombardos, que habían establecido allí su reino con capital en Pavía. Los lombardos eran hábiles guerreros y artesanos, pero para la sede papal eran una amenaza constante. Sus reyes soñaban con unificar bajo su poder toda Italia, incluida Roma. Este antiguo conflicto adquirió ahora una nueva dimensión personal para Carlos. Su suegro, el rey Desiderio, al acoger a la viuda y a los hijos de Carlomán, había obtenido una poderosa palanca de presión sobre el monarca franco. Podía en cualquier momento declarar a los sobrinos de Carlos reyes legítimos y apoyar sus pretensiones con las armas. La situación se agravó hasta el límite cuando Carlos cometió un acto que Desiderio interpretó como un insulto mortal. En el 771, poco después de la unificación del reino, Carlos se divorció de su esposa, la princesa lombarda, y la envió de vuelta a casa de su padre. Las razones de este divorcio no están claras. Quizás se debió a la infertilidad de la princesa, o quizás a un cambio en la coyuntura política. Pero de una forma u otra, este paso destruyó la frágil alianza. En respuesta, Desiderio exigió al nuevo papa, Adriano I, que ungiera a los hijos de Carlomán como reyes de los francos. El papa, comprendiendo que esto conduciría a una guerra con el poderoso Carlos, se negó. Entonces Desiderio pasó a la acción, invadió las tierras pertenecientes al papa y marchó sobre Roma. El papa Adriano se encontró en una trampa. Su única esperanza era Carlos. Envió mensajeros al rey franco con una súplica desesperada de ayuda, llamando a Carlos el nuevo Constantino, llamado a defender a la Iglesia. Para Carlos, fue el momento de la verdad. Podía ignorar la petición y permitir que los lombardos tomaran Roma, eliminando así la amenaza de sus sobrinos.
pero eso significaría traicionar la causa de su padre, destruir la sagrada alianza con el papado y perder el título de defensor de Roma. Carlos eligió otro camino. Decidió acabar con la amenaza lombarda de una vez por todas. En el otoño del 773 comenzó una de las campañas militares más famosas de Carlos. Reunió un enorme ejército y lo condujo hacia los Alpes. Desiderio, esperando un ataque, había fortificado los principales pasos alpinos. Estaba seguro de que el ejército franco no podría abrirse paso a través de estas fortalezas naturales. Pero Carlos demostró un genio táctico y una voluntad inquebrantable. Dividió su ejército en dos. Las fuerzas principales, bajo su mando, iniciaron un asalto frontal a las fortificaciones, distrayendo la atención de los lombardos. Al mismo tiempo, un segundo destacamento de flanqueo, guiado por exploradores locales, realizó una travesía increíblemente difícil a través de senderos de montaña en desuso y apareció en la retaguardia del ejército lombardo. Al enterarse de que el enemigo estaba a sus espaldas, los lombardos entraron en pánico. Su línea defensiva se derrumbó. Huyeron en desbandada. Desiderio, con los restos de sus tropas, se encerró en su capital, la ciudad excelentemente fortificada de Pavía. Su hijo Adalgiso se refugió en Verona, junto con la viuda y los hijos de Carlomán. Comenzó el largo asedio de Pavía. La ciudad fue rodeada, pero no tenía intención de rendirse. Carlos, comprendiendo que el asedio se prolongaría, ordenó construir alrededor de la ciudad un campamento militar completo, prácticamente una ciudad nueva, demostrando que no se iría hasta conseguir su objetivo. Mientras duraba el asedio, los destacamentos francos ocuparon sin mayores dificultades otras ciudades del norte de Italia. Verona se rindió casi de inmediato. La viuda y los hijos de Carlomán cayeron en manos de Carlos. Su destino posterior se desconoce. Lo más probable es que fueran enviados a un monasterio, donde perecieron, desapareciendo para siempre de las páginas de la historia. Carlos eliminó sin piedad a cualquier pretendiente potencial a su trono. En la primavera del 774, dejando a sus tropas para continuar el asedio, Carlos realizó un viaje triunfal a Roma. Era su primera visita a la ciudad eterna. Fue recibido como un salvador. El Papa Adriano le organizó una recepción solemne según un protocolo que antes solo se aplicaba a los exarcas bizantinos. Carlos caminó a pie hasta la Basílica de San Pedro, besando los escalones en señal de su reverencia. En Roma, confirmó la donación de Pipino, la promesa de su padre de proteger las tierras del Papa, y, según algunas fuentes, incluso la amplió. Esta visita fortaleció su alianza con el Papa y legitimó sus acciones a los ojos de todo el mundo cristiano. Al regresar a Pavía, encontró la ciudad agotada por el hambre y las enfermedades. En junio del 774, Pavía capituló. El rey Desiderio fue hecho prisionero y, junto con su esposa, enviado a un monasterio franco, donde terminó sus días. El reino de los lombardos, que había existido durante más de 200 años, dejó de existir. Pero Carlos no se limitó a anexionar estas tierras a su reino. Dio un paso sin precedentes. Adoptó el título de Rey de los francos y los lombardos, y se colocó en la cabeza la famosa corona de hierro de Lombardía, en la que, según la leyenda, estaba engastado un clavo de la cruz de Cristo. Con esto demostraba que no era un simple conquistador, sino el sucesor legítimo de los reyes lombardos. Mantuvo el derecho local y dejó en el poder a muchos duques lombardos que le juraron lealtad. La conquista de Italia tuvo enormes consecuencias. En primer lugar, aseguró las fronteras del sur del reino franco. En segundo lugar, consolidó definitivamente a Carlos en su papel de principal protector del papado, convirtiéndolo en una figura clave de la política europea. En tercer lugar, le proporcionó las inmensas riquezas del tesoro lombardo. Y, finalmente, le dio un contacto directo con la herencia antigua y bizantina de Italia, lo que, sin duda, influyó en su visión del mundo y despertó en él ambiciones imperiales. El camino hacia la corona imperial
Aún no consciente, ya comenzaba aquí, en el polvo de los caminos de Lombardía. Si la campaña italiana fue rápida y brillante, demostrando el genio estratégico de Carlos, la guerra que se desató en sus fronteras nororientales se convirtió en la más larga, cruel y agotadora de todo su reinado. No fue una simple guerra por el territorio, fue una guerra de civilizaciones, una guerra de fe, una guerra de aniquilación total. Fue la guerra de 30 años contra los sajones. ¿Quiénes eran estos sajones que provocaron tal furia en el rey franco? La Sajonia del siglo VIII no era un estado unificado, sino una confederación de tribus germánicas que ocupaba extensos territorios en el norte de la actual Alemania. Eran el último gran pueblo pagano de Europa occidental. Su tierra estaba cubierta de densos bosques y pantanosos, de difícil acceso para un ejército regular. Los sajones eran guerreros feroces y amantes de la libertad, que no reconocían ninguna autoridad real. Su sociedad era gobernada por asambleas de jefes tribales. Su religión era una forma de paganismo germánico. Adoraban a Odín, conocido como Wodan, a Thor, conocido como Donar, y a otros dioses de su panteón. Tenían bosques sagrados, manantiales y un centro religioso principal, un santuario llamado Irminsul. Era, al parecer, un gigantesco pilar de madera o un árbol sagrado que simbolizaba el árbol del mundo, el eje del universo. Para los sajones, el Irminsul era el corazón de su fe y de su identidad nacional. El conflicto entre francos y sajones llevaba mucho tiempo latente. Los destacamentos sajones realizaban periódicamente incursiones de saqueo en tierras francas, quemando iglesias y monasterios. Los francos, por su parte, consideraban a los sajones como paganos salvajes a los que había que civilizar y convertir al cristianismo, por la fuerza si era necesario. Para Carlos, un cristiano profundamente devoto y el ungido de Dios, someter a los sajones no era solo una tarea política, sino un deber sagrado. La guerra comenzó en el 772. Carlos invadió Sajonia no con el simple propósito de saquear o castigar. Asestó un golpe al corazón mismo del enemigo. Su ejército se abrió paso hasta el Irminsul, capturó el santuario y, tras 3 días de trabajo, taló y destruyó esta grandísima reliquia sajona. Luego saqueó el tesoro del santuario. Fue un acto de destrucción simbólica. Carlos mostraba a los sajones que sus dioses eran impotentes para protegerlos del Dios de los cristianos y de su guerrero terrenal. Pensó que este golpe quebraría su voluntad. Se equivocó garrafalmente. La destrucción del Irminsul solo encendió en los sajones un odio feroz. Así comenzó un ciclo sangriento que se repitió durante casi 3 décadas. En verano, Carlos, al frente de su poderoso ejército, invadía Sajonia. Quemaba aldeas, tomaba rehenes, obligaba a los jefes a prestar juramentos de lealtad y a bautizarse. Los sajones, viendo la superioridad de las fuerzas enemigas, se sometían. Carlos se retiraba, dejando pequeñas guarniciones y misioneros. Pero en cuanto su ejército desaparecía en el horizonte, en los bosques de Sajonia estallaba la rebelión. Las guarniciones eran masacradas, los misioneros asesinados, las iglesias quemadas, y los sajones volvían a sus antiguos dioses. Al verano siguiente, Carlos regresaba con una expedición de castigo, y todo se repetía. Esta fue una guerra sin reglas, una guerra de desgaste. Los francos actuaban con una crueldad metódica, los sajones respondían con ataques de guerrilla y una resistencia desesperada. Pronto tuvieron su propio líder, un jefe carismático e indomable llamado Viduquindo. Se convirtió en el alma de la resistencia sajona, levantando una y otra vez a las tribus a la lucha, incluso después de las derrotas más aplastantes. En el 782, cuando Carlos estaba distraído por los acontecimientos en Hispania, Viduquindo regresó del exilio y levantó la mayor de las rebeliones. Los sajones aniquilaron a un gran destacamento franco en las montañas de Suntel. La respuesta de Carlos fue aterradora. Llegó a Sajonia con un ejército y exigió la entrega de los cabecillas.
Le entregaron a 4.500 ancianos y nobles guerreros sajones. Y allí, en un lugar llamado Verden, en el río Aller, Carlos ordenó decapitarlos a todos en un solo día. Esta masacre de Verden fue el apogeo de la crueldad. Incluso para aquella época tan dura, fue una matanza inaudita. Carlos quería ahogar la rebelión en sangre, quebrar a los sajones con un terror total. A continuación, promulgó la llamada Primera Capitular Sajona, un código de leyes que, de hecho, ponía a los sajones fuera de la ley. Cualquier manifestación de paganismo, la negativa a bautizarse, la cremación de los muertos, el incumplimiento del ayuno, se castigaba con la pena de muerte. Fue una política de cristianización forzosa en su forma más brutal. Pero ni siquiera el terror doblegó a Viduquindo. La lucha continuó durante varios años más. Solo en el 785, al comprender la desesperanza de una mayor resistencia, Viduquindo finalmente se rindió. Aceptó ser bautizado. El padrino del jefe sajón fue el propio Carlomagno. Fue el mayor triunfo del rey franco. Parecía que la guerra había terminado. Sin embargo, las rebeliones esporádicas continuaron hasta el 804. Carlos cambió de táctica. El terror total fue sustituido por una política de asimilación. Comenzó a reasentar masivamente a los sajones en las regiones interiores del reino franco y a asentar a los francos en sus tierras. Construyó por toda Sajonia obispados y monasterios, que se convirtieron no solo en centros religiosos, sino también administrativos y culturales. Gradualmente, a lo largo de varias generaciones, Sajonia fue integrada en el Imperio franco y se convirtió en cristiana. Las guerras sajonas fueron la prueba más dura para Carlos. Consumieron enormes recursos, requirieron campañas anuales y costaron la vida a decenas de miles de personas. Pero fue en estas guerras donde su ejército se forjó y se templó. Fue aquí donde perfeccionó sus métodos de gobierno de los territorios conquistados. Y fue aquí donde se manifestó más claramente la dualidad de su naturaleza. Una fe cristiana sincera y profunda se combinaba en él con la disposición a imponer esa fe a sangre y fuego, con una crueldad que conmocionó incluso a sus contemporáneos. Llevó la cruz a los sajones, pero la llevó en la punta de su espada. La historia de Carlomagno es, en su mayor parte, una historia de victorias. Sus campañas en Italia, Sajonia, Baviera, contra los ávaros, todas terminaron en triunfo y en la expansión de su imperio. Pero en esta serie de éxitos brillantes hay un episodio que destaca. Un episodio que se convirtió para Carlos en una de sus pocas, pero por ello aún más dolorosas, derrotas militares. Una derrota que, sin embargo, gracias al poder de la poesía y la leyenda, se transformó en la historia más famosa de valor y sacrificio caballeresco. Esta es la historia de la campaña en Hispania y de la batalla de Roncesvalles. A mediados del siglo VIII, la península ibérica, a excepción de pequeños reinos cristianos en el norte, formaba parte del vasto mundo islámico. Pero este mundo no era unificado. En el 777 llegó a la corte de Carlos, que celebraba una asamblea en Paderborn tras otra campaña en Sajonia, una delegación inesperada. Eran los gobernantes musulmanes del noreste de Hispania, incluido el gobernador de Barcelona, que se habían rebelado contra el emir de Córdoba, Abd al-Rahman I. Le ofrecieron a Carlos un trato. Lo reconocerían como su soberano si él los ayudaba en su lucha contra el emir. Para Carlos, era una oportunidad tentadora. Una campaña exitosa en Hispania podría, en primer lugar, crear una zona de amortiguación en las fronteras del sur de su reino, protegiendo a Aquitania de las incursiones musulmanas. En segundo lugar, la guerra contra los infieles era una obra piadosa que fortalecería aún más su prestigio como defensor de la cristiandad. En tercer lugar, prometía un rico botín. Carlos aceptó. En el 778 reunió un gran ejército, uno de los más grandes de su reinado, y,
dividiéndolo en dos, invadió Hispania a través de los Pirineos. Al principio, todo fue según lo planeado. La población cristiana lo recibió como un libertador. Las ciudades que formaban parte de la alianza rebelde le abrieron sus puertas. El principal objetivo de la campaña era la rica y estratégicamente importante ciudad de Zaragoza. Carlos llegó a sus murallas, esperando que el gobernante de la ciudad, como se había prometido, se la entregara a los francos. Pero aquí, Carlos se llevó una decepción. El gobernante de Zaragoza, al ver el enorme ejército cristiano a sus puertas, se asustó y se negó a cumplir sus compromisos. Cerró las puertas y se preparó para la defensa. Carlos no tenía máquinas de asedio para tomar una ciudad tan grande y bien fortificada. El asedio se prolongó. Mientras tanto, le llegaron noticias alarmantes del norte. Los sajones, aprovechando su ausencia, se habían rebelado de nuevo. Comprendiendo que la aventura hispana había fracasado, Carlos levantó el asedio y, tras tomar rehenes y un rico rescate de los emires musulmanes, ordenó a su ejército que se retirara de vuelta a Francia. La retirada se realizó a través de los estrechos pasos de montaña de los Pirineos. El ejército se extendía a lo largo de muchos kilómetros. Y fue aquí, el 15 de agosto del 778, donde ocurrió la tragedia. Cuando la mayor parte del ejército, con Carlos a la cabeza, ya había descendido al valle, la retaguardia, que cerraba la columna y protegía el enorme tren de bagajes con el botín, fue emboscada en el desfiladero de Roncesvalles, no por musulmanes. Fueron los vascos locales, un pueblo cristiano de montaña, enfurecidos porque el ejército franco, en su retirada, había saqueado su capital, Pamplona. Utilizando su perfecto conocimiento del terreno, los vascos ocuparon las alturas sobre el desfiladero y lanzaron sobre la retaguardia franca una lluvia de piedras, dardos y flechas. Los caballeros francos, pesadamente armados y atrapados en el estrecho paso, cayeron en una trampa. No podían ni formar en orden de batalla ni usar su caballería. No fue una batalla, fue una masacre. Toda la retaguardia fue completamente aniquilada. Los vascos saquearon el tren de bagajes y, aprovechando el anochecer, se desvanecieron en las montañas tan rápido como habían aparecido. Carlos, al oír el ruido de la batalla, se apresuró a regresar, pero cuando llegó al lugar ya era demasiado tarde. Solo encontró los cuerpos mutilados de sus mejores guerreros. Militarmente, fue un revés local. Pero en la lista de los caídos figuraban los nombres de los nobles más importantes del reino, incluidos el senescal Eguihard, el conde palatino Anselmo y, lo que es más importante para la leyenda futura, Hruodland, margrave de la Marca de Bretaña. En la historia, sería conocido como Roldán. El propio Carlos y sus contemporáneos consideraron este suceso una terrible humillación. Eginardo, el biógrafo de la corte de Carlos, escribe sobre este episodio de forma breve, pero con una amargura no disimulada. Sin embargo, la memoria popular transformó esta derrota ignominiosa en algo completamente diferente. 300 años después, en la época de las Cruzadas, esta historia se convirtió en la mayor epopeya heroica de la Edad Media, el Cantar de Roldán. En el poema, los enemigos de Roldán y sus compañeros ya no son los vascos, sino cientos de miles de sarracenos. La escaramuza local se convierte en una grandiosa batalla por la fe. Roldán, de simple margrave, se convierte en el sobrino de Carlos, el caballero ideal, la encarnación del honor y el valor. Según la leyenda, mortalmente herido, se niega a tocar su cuerno, el olifante, para pedir ayuda a Carlos, no queriendo arriesgar la vida del rey. Y solo en el último momento, cuando todo estaba perdido, lo toca con tal fuerza que se le rompen las venas de las sienes. Carlos oye la llamada, regresa y venga cruelmente a los sarracenos por la muerte de su amado caballero. Así, una derrota real, causada por un error de cálculo político y la venganza de unos montañeses saqueados, se convirtió en un mito de sacrificio heroico en nombre de la fe y del rey. Pero para el propio Carlos,
La batalla de Roncesvalles fue una amarga lección. Le mostró los límites de sus capacidades y le enseñó a ser más cauteloso con las aventuras. Aunque más tarde, él y sus sucesores crearían en la frontera con Hispania la llamada Marca Hispánica, un puesto de avanzada del cristianismo que gradualmente reconquistaría Barcelona de los musulmanes, el recuerdo de esta derrota permanecería para siempre como una página oscura en su brillante carrera militar. Las guerras y las conquistas crearon el imperio de Carlomagno, pero no solo por la espada pasó a la historia. Paradójicamente, este rey guerrero semianalfabeto fue el iniciador de un resurgimiento cultural e intelectual tan poderoso que los historiadores lo han llamado el Renacimiento carolingio. Carlos comprendió que para gobernar un imperio vasto, multinacional y multilingüe, la fuerza militar por sí sola no era suficiente. Se necesitaba una ideología unificada, un sistema de gobierno unificado, una administración y un clero educados. Necesitaba un imperio del espíritu, y decidió construirlo reuniendo a su alrededor a las mejores mentes de toda Europa. El centro de esta efervescencia intelectual fue su nueva capital, Aquisgrán o Aix-la-Chapelle. A diferencia de sus antepasados que se desplazaban constantemente con su corte, Carlos decidió crear una residencia permanente que pudiera rivalizar en esplendor con Roma y Constantinopla. Eligió Aquisgrán por sus aguas termales curativas, que le encantaban, y por su ubicación central en sus tierras francas ancestrales. Allí desplegó una grandiosa actividad constructora. La joya y el corazón de su capital fue la Capilla Palatina, una iglesia diferente a todo lo construido por los bárbaros en Europa. Su arquitectura se inspiró en modelos bizantinos, en particular, la iglesia de San Vital de Rávena. Carlos ordenó traer para su construcción columnas de mármol y mosaicos de Roma y Rávena, conectando simbólicamente su nueva creación con el legado del imperio caído. De planta octogonal, coronada por una cúpula maciza, la capilla asombraba a sus contemporáneos por su armonía, su lujo y su perfección de ingeniería. No era solo un lugar de oración, era un manifiesto. Carlos estaba construyendo una nueva Roma, una nueva capital del mundo cristiano. Pero los muros, por magníficos que sean, están muertos sin gente. El principal logro de Carlos fue la creación en su corte de un centro intelectual, la llamada Academia Palatina. Atrajo como un imán a eruditos, poetas y teólogos de todos los rincones del mundo conocido. De Italia llegaron el gramático Pedro de Pisa y el historiador Pablo el Diácono, autor de la Historia de los Lombardos. De Hispania, el poeta y teólogo visigodo Teodulfo. Pero la principal estrella, el principal ideólogo y ministro de educación del imperio de Carlos, fue un monje erudito de Inglaterra llamado Alcuino de York. Alcuino era producto del Renacimiento de Northumbria, uno de los hombres más cultos de su tiempo. Carlos se encontró con él en Italia en el 781 y quedó tan impresionado por su erudición que lo convenció para que se trasladara a Aquisgrán y dirigiera su escuela palatina. Alcuino se convirtió para Carlos no solo en un maestro, sino en un amigo, un consejero, el principal arquitecto de sus reformas culturales. Fue bajo la dirección de Alcuino que se llevó a cabo la reforma de la educación. En todo el imperio se crearon escuelas en los monasterios y obispados, donde se educaba no solo a los futuros sacerdotes, sino también a los hijos de la nobleza. Se estandarizó el programa de estudios, basado en las 7 artes liberales de la antigüedad, el trivium, que incluía gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, que incluía aritmética, geometría, astronomía y música. Una de las reformas más importantes y duraderas fue la reforma de la escritura. Antes de Carlos, en Europa se utilizaban muchas escrituras diferentes, a menudo ilegibles y difíciles de leer. Esto dificultaba la comunicación y provocaba errores en la copia de los libros. En los scriptoria, los talleres de copia de libros del Imperio carolingio, se desarrolló e implantó una nueva escritura estándar, la minúscula carolingia. Se distinguía por su sencillez
claridad y elegancia. En ella aparecieron por primera vez las letras minúsculas que nos son familiares. Antes solo se escribía en mayúsculas, y los espacios entre palabras, lo que facilitaba enormemente la lectura. Esta escritura tuvo tanto éxito que se convirtió en la base de nuestros tipos de imprenta modernos. Gracias a esta reforma, los monjes copistas pudieron transcribir y, de este modo, salvar del olvido un gran número de obras de autores antiguos: Virgilio, Cicerón, Ovidio, Tito Livio. Alrededor del 90% de todos los textos de la literatura romana que nos han llegado se conservan precisamente en manuscritos carolingios. Sin Carlos y Alcuino, habríamos perdido la mayor parte del legado antiguo. Las reformas también afectaron a la vida eclesiástica. Se llevó a cabo la unificación de la liturgia según el modelo romano y se introdujo un único código de derecho canónico. Se intentó limpiar el texto de la Biblia de los errores acumulados durante siglos por los copistas. El propio Carlos participó activamente en todo esto. Este poderoso guerrero, que pasaba la mayor parte de su vida en campañas, por las tardes se sentaba en el pupitre junto a sus hijos y cortesanos, y, como un alumno aplicado, estudiaba retórica, dialéctica y astronomía bajo la dirección de Alcuino. Nunca llegó a aprender a escribir con elegancia. Eginardo cuenta que guardaba tablillas para escribir debajo de la almohada e intentaba practicar, pero sus manos, acostumbradas a la espada, no le obedecían. Pero le apasionaba escuchar la lectura de obras históricas y de los escritos de San Agustín. Era un bárbaro de nacimiento, pero en espíritu aspiraba a ser un emperador romano, comprendiendo que un verdadero imperio se construye no solo sobre la fuerza de las armas, sino también sobre la del conocimiento. El renacimiento carolingio no fue un simple estallido cultural, fue una política deliberada para crear los cimientos de una nueva civilización europea, basada en la síntesis de la herencia romana, la fe cristiana y la energía germánica. Regresamos de nuevo a Roma, a la mañana de Navidad del año 800, a la escena con la que comenzó nuestro relato. Pero ahora no la vemos como un suceso repentino y aislado, sino como la culminación lógica de todo el camino anterior de Carlos. Tras de sí tenía 30 años de guerras que habían unificado bajo su poder a casi todo el occidente cristiano. Era el conquistador de lombardos, sajones y ávaros. Era el creador de un renacimiento cultural. Era el hegemón indiscutible, el gobernante más poderoso de Europa. El título de rey ya no se correspondía con su estatus real. Pero, ¿cómo se dio este último y decisivo paso? Hacia finales del siglo VIII, el mapa político del mundo era el siguiente. Existían dos grandes imperios que se consideraban herederos de Roma. En el este, el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, que era la continuación directa e ininterrumpida del Imperio Romano de Oriente. Sus gobernantes se autodenominaban emperadores de los romanos y consideraban a todos los reyes occidentales como bárbaros usurpadores. En el sur, el califato árabe, que, aunque no era heredero de Roma, superaba tanto a Bizancio como al reino franco en territorio, riqueza y desarrollo cultural. El imperio de Carlos era una tercera fuerza, pero le faltaba un título de igual estatus. Los ideólogos de su corte, especialmente Alcuino, llevaban tiempo preparando el terreno. Empezaron a llamar al reino de Carlos Imperio de los Cristianos y a compararlo a él mismo con los reyes bíblicos David y Salomón. En su correspondencia, aparece cada vez con más frecuencia la idea de que es Carlos, y no el Basileus bizantino, el verdadero líder y protector del mundo cristiano. Y entonces, el propio destino les brindó una oportunidad única. En el 797 ocurrieron en Constantinopla unos sucesos que, desde el punto de vista del mundo occidental, fueron monstruosos e ilegales. La emperatriz Irene, una mujer autoritaria y cruel, derrocó a su propio hijo, el emperador Constantino VI, y ordenó que lo cegaran. Después, gobernó en solitario, haciéndose llamar no emperatriz, sino emperador.
Para la mentalidad occidental, basada en la ley sálica, una mujer en el trono, y además llegada al poder a través de tal crimen, era un disparate. Desde su punto de vista, el trono del Imperio Romano en Oriente había quedado vacante. Casi al mismo tiempo, estalló una crisis en Roma. En el 799, el Papa León III, un hombre de origen humilde, fue víctima de una conspiración de la aristocracia romana. Fue atacado durante una procesión, intentaron sacarle los ojos y cortarle la lengua, y luego lo encerraron en un monasterio. El Papa logró escapar. ¿Y a dónde huyó en busca de ayuda? No a Constantinopla, a su soberano nominal, sino a través de los Alpes, a Paderborn, a la corte de Carlos. Fue un caso sin precedentes. El vicario de San Pedro, la cabeza espiritual de Occidente, se presentaba ante el rey de los francos como un suplicante y un demandante. Carlos lo recibió con los mayores honores. Para él era una oportunidad única. Se convertía en el árbitro supremo en los asuntos de la propia Roma. En el otoño del 800, Carlos, al frente de un ejército, se dirigió a Roma para juzgar la disputa entre el Papa y sus enemigos. Celebró un tribunal en el que se desestimaron las acusaciones contra León III y se condenó a sus enemigos. El Papa fue restaurado en su trono. Carlos confirmó una vez más su estatus de protector de la Iglesia. Y así llega la Navidad. Carlos reza en la Basílica de San Pedro. El Papa León III le coloca la corona en la cabeza. ¿Fue esta coronación una sorpresa para Carlos, como afirma su biógrafo Eginardo? La mayoría de los historiadores modernos creen que no. Lo más probable es que fuera un acto cuidadosamente planeado, pero representado de tal manera que la iniciativa pareciera provenir del Papa y del pueblo de Roma. ¿Por qué? En primer lugar, creaba la apariencia de que Carlos no había tomado el título por sí mismo, sino que lo había recibido de manos del vicario de Dios. Esto confería a su poder una legitimidad sagrada. En segundo lugar, la fórmula emperador de los romanos, coronado por Dios, era extremadamente importante. Vinculaba su poder no a la conquista, sino a la voluntad del cielo y a la herencia de la antigua Roma. En tercer lugar, para el humillado Papa León III, esta ceremonia era de vital necesidad. Al coronar a Carlos, se elevaba por encima de él. Demostraba al mundo entero que era el Papa, como representante de Dios en la tierra, quien tenía el derecho de otorgar las coronas imperiales. Este precedente sentaría las bases de la lucha multisecular entre papas y emperadores por la supremacía en Europa. Sea como fuere, ese día el mundo cambió. Se restauró el imperio en Occidente. No era el antiguo imperio romano, basado en la civilización mediterránea. Era un imperio nuevo, europeo, cuyo centro de gravedad se encontraba en el norte, entre el Rin y el Sena. Su fundamento era la síntesis de las tradiciones romanas, la fe cristiana y la fuerza militar germánica. La reacción del mundo fue diversa. Bizancio, por supuesto, se enfureció. Consideraban a Carlos un usurpador insolente. Solo en el 812, tras largas negociaciones y enfrentamientos militares, el emperador bizantino, necesitado de una alianza con Carlos, reconoció a regañadientes su título imperial, pero con la salvedad de emperador de los francos, no de los romanos. Incluso el lejano y poderoso califa de Bagdad, el famoso Harún al-Rashid, héroe de Las Mil y Una Noches, se enteró del nuevo estatus de Carlos. Entre los dos grandes monarcas se establecieron relaciones diplomáticas, intercambiaron embajadas y regalos. El más famoso de estos regalos fue un elefante blanco llamado Abul Abbas, que Harún envió a Carlos, un animal exótico que causó una expectación sin precedentes en la corte franca. El título imperial también cambió al propio Carlos. Se hizo aún más consciente de su responsabilidad ante Dios por el rebaño cristiano que se le había confiado. Inició una reforma legislativa a gran escala, buscando crear un sistema jurídico unificado para su heterogéneo imperio. La coronación del 800 no fue un simple ritual. Fue un acto de creación.
Ese día, sobre las ruinas del viejo mundo, nació una nueva Europa. Y el padre de esa Europa fue Carlomagno. Llevar una corona imperial es una cosa, pero gobernar un imperio es otra muy distinta. El dominio de Carlomagno era una formación gigantesca y laxa. Se extendía desde el Atlántico hasta Hungría, desde Dinamarca hasta el centro de Italia. En él vivían decenas de pueblos que hablaban diferentes idiomas y se regían por diferentes leyes: francos, galorromanos, lombardos, bávaros, alamanes, sajones, frisones, godos. ¿Cómo se podía gobernar este conglomerado en una época en la que no existían ni el transporte rápido, ni los medios de comunicación, ni una burocracia profesional en el sentido moderno? Carlos, que no solo fue un gran guerrero, sino también un genial administrador, creó un sistema de gobierno que, a pesar de su sencillez, fue sorprendentemente eficaz para su tiempo. Se basaba en 3 pilares: la lealtad personal, el control constante y la ley escrita. La base de la administración local era la división del imperio en distritos, o condados. Al frente de cada condado había un funcionario nombrado por el emperador, el conde. El conde era el representante del emperador en su territorio. Impartía justicia, recaudaba impuestos y reclutaba la milicia en caso de guerra. En las zonas fronterizas, especialmente peligrosas, se crearon unidades administrativo-militares más grandes, las marcas, dirigidas por margraves o marqueses. Los margraves poseían poderes militares más amplios para repeler las amenazas externas. Tales eran la Marca de Bretaña, la Marca Hispánica o la Marca Ávara. Pero, ¿cómo obligar a estos condes y margraves, poderosos aristócratas con sus propias tierras y séquitos, a actuar en interés del imperio y no en el suyo propio? Carlos comprendía que no se los podía dejar sin control. Para ello, perfeccionó y convirtió en sistema una institución que ya existía, pero que no tenía tanta importancia. Eran los famosos Missi Dominici, o enviados del Señor. Cada año, desde Aquisgrán, partían parejas de inspectores a todos los rincones del imperio. Cada pareja estaba compuesta, por regla general, por un laico, un conde o un duque, y un eclesiástico, un obispo o un abad. Fue una decisión sabia. Los inspectores laico y espiritual podían controlarse mutuamente y representar diferentes aspectos del poder. Recorrían un distrito asignado, compuesto por varios condados. Sus poderes eran enormes. Inspeccionaban la actividad de los condes locales, atendían las quejas de la población, investigaban casos de corrupción y abuso. Impartían justicia en nombre del emperador, aceptando apelaciones a las decisiones de los tribunales condales. Leían y explicaban a la población los nuevos decretos imperiales. Y, lo más importante, tomaban juramento de lealtad al emperador a todos los hombres libres. Al finalizar su misión, regresaban a Aquisgrán y presentaban a Carlos un informe detallado. Este sistema era el sistema nervioso del imperio, que permitía al emperador, en el centro, saber lo que ocurría en las periferias y reaccionar rápidamente a los problemas. El tercer pilar del gobierno era la actividad legislativa. Carlos fue un legislador incansable. Sus decretos, llamados capitulares porque se dividían en capítulos, regulaban prácticamente todos los aspectos de la vida del imperio. Han llegado hasta nosotros decenas de estos capitulares y son una fuente de información inestimable sobre esa época. Su temática es asombrosamente variada. Unos se refieren al servicio militar. Todo terrateniente libre estaba obligado a ir a la guerra por su cuenta, con sus propias armas y provisiones. Otros regulan los asuntos eclesiásticos, prescriben normas de conducta para los sacerdotes, estandarizan la liturgia. Otros se refieren a la economía. Carlos llevó a cabo una reforma monetaria, introduciendo una moneda de plata única, el denario, lo que contribuyó a la reactivación del comercio. Intentó estandarizar los pesos y medidas.
Hay incluso capitulares que regulan detalladamente la gestión de las fincas reales, prescribiendo cuántas gallinas y gansos debía haber en el corral, qué verduras plantar en el huerto y cómo elaborar cerveza. Esto demuestra hasta qué punto el emperador se implicaba en todos los detalles de la gestión de su enorme hacienda. No intentó destruir por completo las costumbres jurídicas locales de sus pueblos. Los sajones seguían viviendo según el derecho sajón, los lombardos según el lombardo. Pero por encima de estas leyes bárbaras, construyó una legislación imperial unificada, obligatoria para todos. Cada año, Carlos convocaba asambleas generales, o dietas, a las que acudía toda la aristocracia laica y eclesiástica del imperio. En primavera se celebraba una asamblea ampliada, que incluía a los guerreros rasos, el llamado Campo de Marzo. En estas reuniones se discutían los asuntos de Estado más importantes, se aprobaban nuevos capitulares y se tomaban decisiones sobre el inicio de una guerra. Era un instrumento de consolidación de la clase dominante que permitía a Carlos tomar el pulso a su aristocracia e involucrarla en el proceso de gobierno. Por supuesto, este sistema no era perfecto. Dependía en gran medida de la personalidad del propio monarca, de su energía, su autoridad y su capacidad para estar constantemente en movimiento, controlando sin cesar. Mientras Carlos vivió, el sistema funcionó, pero ya llevaba en sí las semillas de la futura desintegración. Toda la estructura se basaba en el juramento de vasallaje personal. Los condes y duques no eran tanto funcionarios como vasallos, obligados a ser leales a su señor. Este sistema feudal incipiente, basado en la concesión de tierras a cambio de servicio, llevaría, con los sucesores más débiles de Carlos, a que los condes pasaran de ser funcionarios nombrados a gobernantes hereditarios de sus tierras, y el imperio se desintegraría en una multitud de feudos semi-independientes. Pero en vida de Carlos, su voluntad titánica mantenía unido este enorme edificio, impidiendo que se desmoronara. Incluso las vidas más grandes llegan a su fin, e incluso los imperios más poderosos llevan en sí las semillas de su propia decadencia. Los últimos años del reinado de Carlomagno estuvieron ensombrecidos por la ansiedad por el futuro del colosal estado que había creado. Había logrado todo lo que podía soñar. Había unificado Occidente, había revivido el imperio, había encendido la luz del conocimiento en la oscuridad de los siglos. Pero ahora se enfrentaba a la pregunta más difícil. ¿Cómo preservar este legado? La primera nueva amenaza a la que se enfrentó el imperio fueron los vikingos. A partir de finales del siglo VIII, desde Escandinavia, en sus veloces barcos, los drácar comenzaron a realizar incursiones partidas de germanos del norte, los normandos o vikingos. Al principio eran solo pinchazos, saqueaban monasterios indefensos en la costa y desaparecían en el mar con la misma rapidez. Pero Carlos, con su visión estratégica, comprendió de inmediato la gravedad de esta amenaza. Ordenó la construcción de una flota y la fortificación de las desembocaduras de los ríos para cortar el paso a los vikingos hacia el interior. Eguinardo relata una escena conmovedora. Un día, el anciano emperador, encontrándose en uno de los puertos del sur, vio en el mar los barcos de los piratas normandos. Los observó durante mucho tiempo, y las lágrimas corrían por sus mejillas. No lloraba por miedo a sí mismo, sino por el dolor de cuántas desgracias traerían estos bandidos a sus descendientes y a su pueblo. El segundo y principal problema era la cuestión de la sucesión. Carlos tenía varios hijos legítimos: Pipino el Jorobado, apartado de la herencia de su primer matrimonio; Carlos el Joven, Pipino de Italia y Luis. Siguiendo la tradición franca, en el 806, Carlos elaboró un plan para dividir el imperio entre sus tres hijos. No tenía la intención de transmitir el título imperial a uno solo. El imperio, su principal creación, debía ser dividido. Esto demuestra cuán fuertes eran todavía en él las concepciones germánicas, tribales, del poder como propiedad familiar. Pero el destino, una vez más, dispuso las cosas a su manera. En el 810 murió Pipino, rey de Italia.
Un año después, en el 811, falleció también el mayor, el más querido y talentoso de los hijos de Carlos, Carlos el Joven. De los herederos legítimos, solo quedaba uno vivo, Luis, rey de Aquitania. Un hombre piadoso, culto, pero que, a diferencia de su padre, no poseía ni su voluntad de hierro ni su genio político. En el 813, el anciano y enfermo Carlos llamó a Luis a Aquisgrán y, en una solemne ceremonia, él mismo le colocó la corona imperial en la cabeza, convirtiéndolo en su corregente. En enero del 814, después de una cacería, Carlos se enfermó. Tuvo una fiebre alta. Se negó a comer, intentando curarse con el ayuno, como siempre había hecho. Pero al séptimo día de su enfermedad, el 28 de enero del 814, Carlomagno, emperador de Occidente, falleció. Tenía más de 70 años y había reinado durante 46. Fue enterrado con los mayores honores en la capilla que había construido en Aquisgrán, sentado, según la leyenda, en un trono de mármol, con sus vestiduras imperiales completas, la espada sobre las rodillas y una Biblia en las manos. Su imperio no duró mucho, o duró. El hijo de Carlos, Luis, apodado el Piadoso, no pudo mantener la herencia de su padre. Su propia piedad e indecisión lo convirtieron en un juguete en manos de las facciones cortesanas enfrentadas y de sus propios hijos, que, aún en vida de él, comenzaron a luchar por la división del imperio. Tras la muerte de Luis, sus hijos, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, firmaron en el 843 el Tratado de Verdún, que dividió oficialmente el imperio de Carlomagno en tres partes. El reino de los francos occidentales de Carlos el Calvo se convirtió en el núcleo de la futura Francia. El reino de los francos orientales de Luis el Germánico, en el núcleo de la futura Alemania. Y el reino central de Lotario, que se extendía desde Italia hasta los Países Bajos, resultó ser inviable y, durante los 1000 años siguientes, se convirtió en la manzana de la discordia, el campo de batalla entre Francia y Alemania. El imperio había muerto. Pero, ¿murió la idea? No. El legado de Carlomagno resultó ser inmensamente más duradero que su estado. En primer lugar, sentó las bases geográficas y políticas de la futura Europa occidental. Las fronteras del Tratado de Verdún predeterminaron en gran medida los contornos de los estados modernos. En segundo lugar, creó el ideal del gobernante cristiano, que durante siglos se convertiría en un modelo a seguir para los monarcas europeos. La idea del Sacro Imperio Romano Germánico, fundado por Carlos, perviviría de una forma u otra durante otros 1000 años, hasta los tiempos de Napoleón. En tercer lugar, su renacimiento carolingio salvó de la desaparición el legado antiguo y sentó las bases de toda la cultura y la educación europeas posteriores. Escribimos con letras que son descendientes de su minúscula. Entonces, ¿quién fue Carlomagno? Un conquistador despiadado que ahogó en sangre a todo un pueblo por sus ambiciones. O un monarca ilustrado, el padre de Europa, como ya lo llamaban sus contemporáneos. Fue ambas cosas. Fue un hombre de su tiempo cruel, pero supo elevarse por encima de él, albergando el sueño de un imperio cristiano unificado e ilustrado. Su imperio de carne y hueso se desintegró, pero su imperio del espíritu, la idea de una civilización europea unificada, unida por una fe común y un legado cultural común, sigue viva hasta hoy. Y el fantasma de este gigante barbudo con una capa de piel de nutria todavía deambula por los pasillos de la historia europea, recordándonos los tiempos en que un solo hombre, con la fuerza de su voluntad, hizo retroceder la rueda del tiempo y sacó a un continente de la oscuridad a la luz. Han escuchado la historia de Carlomagno, una historia que demuestra que el pasado nunca es simple. Gracias por su tiempo y atención. Si desean seguir sumergiéndose en las páginas más dramáticas y ambiguas de la historia mundial, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este relato con quienes puedan estar interesados. Nos esperan muchos más viajes en el tiempo.